Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo nuevamente poder conectarnos una semana más con ustedes por medio de esta provisión de parte del Señor. Ha sido un gozo también unirnos por medio de los cánticos, por medio de la oración, unirnos como una sola iglesia. Damos gracias al Señor por esa bendición que nos concede el poder transmitir estos tiempos que están siendo de mucha bendición y edificación. Y en esta parte pues toca la parte más importante de este servicio virtual, que es la predicación de la palabra de Dios. Entonces vamos a pedir al Señor en oración para que nos guíe en este tiempo. Te damos gracias, oh Señor, por la bendición que nos concedes de poder escuchar tu palabra. Agradecemos por darnos un día más de vida. Pero más allá de esta vida física, la vida eterna que nos has otorgado, te damos gracias, oh bendito Padre, por la obra de Cristo a nuestro favor. Concédenos en esta mañana, Señor, que tú, Señor, nos des, por favor, entendimiento para comprender tu palabra, que nos pongas también el deseo ardiente en nuestro corazón de ponerla por obra. Te entregamos a ti este tiempo, Señor. Tenga bien usarlo y usarme para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con esta serie que la hemos titulado La Iglesia, Columna y Baluarte de la Verdad, la serie de Primera de Timoteo. Y continuamos con la segunda parte de El Buen Ministro de Cristo. Y en esta sección vamos a estar enfocándonos a cubrir los versículos 7 al 11. Entonces yo quiero animarle, como ya hemos leído juntos la palabra de Dios, de todos modos quiero pedirte que te dirijas a Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a enfocarnos en esta mañana con la ayuda del Señor de los versículos 7 al 11. Y de manera de introducción, permítame compartirle lo siguiente y quiero que tenga esto en mente. Imagínese usted que se propone en participar este fin de año de una maratón de 20 kilómetros y solo ha tenido experiencias de participación como aficionado en una maratón de 10K. Por supuesto, lo que debe de hacer es alimentarse apropiadamente, pero de manera principal ejercitarse y entrenar físicamente para lograr ganar resistencia para su participación, porque de lo contrario no estará preparado para participar de la maratón de 20K. Esto requerirá esfuerzo, constancia y disciplina de parte suya para poder lograr lo que se está proponiendo. Mis amados hermanos, los pasajes que tenemos frente a nosotros en esta mañana son muy importantes, ya que Pablo nos llama a considerar ejercitarnos, a disciplinarnos, pero para algo mucho más importante que una preparación física, y esto es ejercitarnos para la piedad. Y de acuerdo a lo que hemos visto en las semanas anteriores y en contraste con los falsos maestros, Pablo quiere que Timoteo tenga presente como ministro del Evangelio la importancia que tiene su trabajo pastoral contra la lucha contra la apostasía y el tipo de ministro que Timoteo debe de ser para enfrentar el problema que está amenazando la vida de la iglesia y con esto contrarrestar la falsa enseñanza con la predicación de la sana doctrina. Y es en parte lo que vimos la semana pasada. En ese sentido, Pablo reitera la importancia que se le da a la iglesia en el rol que se le ha concedido en ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia, como hemos visto desde el principio, Dios le ha concedido el rol de ser la columna y el baluarte de la verdad. Y en el mensaje anterior vimos
que un buen ministro debe, en primer lugar, nutrirse de las Escrituras. Y esto va enfocado en la lectura y la meditación de la palabra de Dios, que estas son esenciales no solo para su salud espiritual, sino también para la iglesia. También vimos la semana pasada que un buen ministro de Cristo debe de enseñar la sana doctrina, debe de predicar la sana doctrina. El buen ministro de Cristo es llamado a predicar la sana doctrina con un sólido contenido bíblico, no para entretener a los oyentes, sino para nutrirlos, para exhortarlos y edificarlos. De esto también dependerá la vida y la salud de la iglesia local. Asimismo también compartimos y quiero nuevamente traer a acotación lo que bien menciona el comentarista William Hendrickson respecto a un buen ministro de Cristo. Y dice lo siguiente: un excelente ministro es aquel que en su amante devoción a su tarea y a su gente y por sobre todo a su Dios, advierte contra los apartamientos de la verdad y muestra cómo enfrentar el error. Ese hombre verdaderamente representa y pertenece a Cristo Jesús. Cumpliendo tu deber, Timoteo, te ajustas a esta descripción, estando nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has estado siguiendo. Hermanos, es importante que los ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tengan claro esto tan importante que el apóstol Pablo está dejando en claro a Timoteo. Que un buen ministro de Cristo debe nutrirse de las Escrituras, debe de alimentarse apropiadamente y debe de enseñar la sana doctrina. Debe de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En contraste, los falsos maestros estaban predicando otro evangelio, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban pervirtiendo la pureza del evangelio. Ahora bien, en esta sección continuaremos abordando la segunda parte de cómo debe ser un buen ministro de Cristo. Y en primer lugar, debe de desechar las falsas enseñanzas, y es lo que vamos a ver en esta mañana en la primera sección del capítulo, en la primera parte, del versículo 7. Y en segundo lugar, un buen ministro de Cristo debe de ejercitarse para la piedad, y lo veremos en la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 11. Y es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. En primer lugar, un buen ministro de Cristo debe desechar las falsas enseñanzas. En el versículo 7, en la primera parte, dice Pablo, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Hermanos, un buen ministro de Cristo debe de nutrirse de las Escrituras, ya que es la que le proporciona el alimento saludable y balanceado para su crecimiento espiritual. Y eso es lo que Pablo continúa diciendo a Timoteo, ya que lo que debe de hacer es alimentarse, es nutrirse, y no debe de nutrirse, por supuesto, de basura, ¿no? Y es lo que le está diciendo acá. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, sino desecha estas falsas enseñanzas. Y aquí empieza Pablo diciendo, empieza el pasaje usando una palabra muy interesante, pero. Y esto continuando siendo un contraste de lo que mencionó en el versículo anterior, de lo que debe de hacer un buen ministro de Cristo, y esto es desechar las fábulas profanas. ¿Qué debe hacer un buen ministro de Cristo? Desechar las fábulas profanas. Y es importante aclarar, como lo hicimos en las semanas anteriores, que no necesariamente, por supuesto, con una mayor proporción
y responsabilidad. Un ministro de Cristo debe de seguir todas estas instrucciones que Pablo está dejando. Pero también hay implicancias para todos los creyentes que deben de considerar desechar estas falsas enseñanzas. Pero de manera específica, Pablo está dejando claro aquí a Timoteo que un buen ministro de Cristo debe de desechar las fábulas profanas. La palabra griega usada aquí para desechar, hermanos, expresa la idea de algo que debe de evitarse, algo que debe de rechazarse, que debe de rehusarse a hacer o recibir, pero no solamente en parte, sino totalmente. Pablo le está diciendo acá, Timoteo, totalmente debes de desechar, debes de evitar, debes de rechazar las fábulas profanas. Y esto lo está diciendo en voz imperativa y que Timoteo debe de hacer y no solo considerarlo. Es un mandato imperativo que está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Debes de desechar las fábulas profanas. Es lo mismo que refiere cuando escribe en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4. Ni prestarán atención a mitos y a genealogías interminables. Es la misma palabra que está usando aquí para desechar. Dice a los mitos y a genealogías interminables. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 4 dice Pablo, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas. También cuando escribe a Tito en el capítulo 14, dice Pablo, y prestan atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es claro que acá Pablo está mencionando que deben de desechar, deben de rechazar, deben de evitarse completamente las fábulas profanas, los mitos mundanos. Es lo que quiere decir esta palabra. Fábulas viene de la palabra mitos. Timoteo debe de desechar esas fábulas profanas, esos mitos que están completamente alejadas de la verdad suprema de Dios. Y es lo que significa mitos. ¿Por qué razón? Porque esto era lo que usaban los falsos maestros. Posiblemente eran parte de la mitología griega combinada con el judaísmo, esos mitos. Y no solamente con el judaísmo, sino también con el gnosticismo de la época, entre otras cosas más. Con el propósito de embellecer y agregar algo a la toda suficiente palabra de Dios. Y es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Procuraban embellecer y agregar algo a la suficiente palabra de Dios. Y lo hacían por medio de esos mitos y genealogías. Ellos manchaban la pureza del Evangelio por medio de esos mitos y genealogías. Por esa razón es que Pablo ordena a Timoteo que debe de desecharlas. Pero no solamente los mitos y genealogías, sino también que debe de desechar las enseñanzas de viejas. Y permítame explicar qué cosa quiere decir eso, para que no se malinterprete. Pablo está diciendo aquí que él debe de desechar las enseñanzas de viejas. Si por un momento se pasó por su mente, hermano, que se refiere a las personas adultas mayores, pues déjeme decirle que efectivamente se refiere a esas personas, a las personas mayores, a las mujeres adultas, pero ya ancianas. Pero lo hace en un contexto distinto al cual posiblemente usted se debe haber imaginado. Lo que está diciendo, lo que está usando Pablo aquí es un epíteto. Y un epíteto es una figura literaria que consiste en el uso de un adjetivo o de adjetivos innecesarios que describen algo que es obvio. Por ejemplo, dulce azúcar. Entonces se está usando un adjetivo al azúcar
de manera innecesaria porque se sobreentiende que el azúcar es dulce. En ese sentido, esa figura literaria se llama epíteto. Y Pablo lo está usando aquí. Y le está diciendo que debe de desechar las enseñanzas de viejas. Y precisamente, estos epítetos eran comúnmente usados por los griegos para denotar a personas sin educación ni argumentos sólidos para mencionar que no deben de prestar atención. Este sarcasmo que usó Pablo acá, porque lo es, este epíteto es un sarcasmo, es como decir que no presten atención a los cuentos o supersticiones de las mujeres ancianas, de las viejas, que decían a los pequeños. Por esa razón, Pablo está diciendo, en primer lugar, vimos que dice que tiene que desechar las fábulas profanas, los mitos que están completamente alejados de la verdad de las Escrituras. Y no solamente eso, sino le está diciendo ahora que también debe de desechar las enseñanzas de viejas, en el sentido que estoy mencionando, por supuesto, ¿no? Mis queridos hermanos, las falsas enseñanzas deben de ser completamente rechazadas. Y es lo que está dejando claro Pablo aquí. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, debe de desechar completamente esas falsas enseñanzas. No son nada provechosas para ti, ni lo son para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque pervierten la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto nosotros, hoy siglo XXI, debemos de rechazar completamente esas falsas enseñanzas que ya se mencionó en el versículo anterior, en los sermones anteriores, perdón. El seguir a esos mitos profanos, enseñanzas de origen diabólico o enseñanzas de viejas, cuentos y supersticiones, es contrario a lo que Pablo dice referente a la suficiencia de las Escrituras, porque la Escritura es suficiente. Ellos estaban pretendiendo agregar algo a la ley de Dios. Ellos estaban pretendiendo agregar mitos y filosofías, estaban pretendiendo agregar cuentos y supersticiones de viejas que muy probablemente los falsos maestros estaban llegando a ellas con estas falsas enseñanzas también. Pero somos conscientes y las Escrituras hablan por sí mismas acerca de la suficiencia de las Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17 dice Pablo un pasaje muy conocido. Dice, tú sin embargo, le dice Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y le está diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Encontramos en este pasaje las suficiencias de las Escrituras, que no necesitan de ni fábulas profanas, ni mitos, y no necesitan considerar los cuentos o supersticiones de viejas, absolutamente nada. Lo que estaban haciendo los falsos maestros eran añadir cosas a las Escrituras en relación al aspecto de la salvación. Recordamos un poco también cómo en los pasajes anteriores vimos que también los falsos maestros prohibían la reproducción, ¿no? Es decir, ellos estaban viendo desde una perspectiva distinta, gnóstica, el sexo, ¿no?
también estaban prohibiendo casarse, ¿no? Casarse, y estaban prohibiendo de alguna forma también el probar ciertos alimentos. Ellos estaban agregando cosas a las Escrituras. Y por supuesto, esto es, como lo vimos en el capítulo 4 al principio, esto es una herejía, esto es una apostasía. Los apóstatas estaban enseñando cosas que eran completamente alejadas a la verdad de Dios en relación a la salvación. Ellos estaban añadiendo cosas que las personas tenían que hacer para poder ser salvos. Pero por supuesto, esta verdad está completamente alejada a las suficiencias de las Escrituras. Y un buen ministro de Cristo debe de predicar solo la palabra de Dios, ya que ella es suficiente y cualquier otra cosa agregada a ella es vana y conduce a la impiedad. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Pablo está aconsejándole a Timoteo que debe de evitar palabrerías vanas y profanas, porque dadas a ellas, entregándote a ellas, le dice, conducirán más y más a la impiedad. Hermanos, es peligroso que nosotros tratemos y procuremos agregar algo a las Escrituras. El mismo apóstol Pablo condena esto cuando escribe a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, versículo 8. Si aún nosotros o un ángel del cielo les enseñara otro evangelio al que nosotros les hemos enseñado, sea anatema, sea maldito, dice Pablo. Es peligroso, hermanos. Desechemos esas filosofías que estamos procurando nosotros abrazar para agregar a la Escritura que no necesita absolutamente nada de ellas. Por hoy encontramos en la iglesia del siglo XXI, en el cristianismo del siglo XXI, muchas iglesias que están tratando de agregar a la toda suficiente palabra de Dios, están pretendiendo agregar ciertas filosofías como el positivismo, como el humanismo, que está adentrándose a las iglesias. Y esto es peligroso, hermanos, porque estamos añadiendo cosas, estamos añadiendo filosofías, estamos añadiendo corrientes filosóficas a la toda poderosa y suficiente palabra de Dios. Y esto es peligroso, sumamente peligroso para la iglesia. Y es lo que Pablo está exhortando aquí a Timoteo, que debe de desechar completamente esas cosas. Ni siquiera debe de decir, no, pero puedo examinar todo y retener lo bueno. No. Ciertamente, hermanos, todo aquello que pretenda reemplazar o embellecer la toda suficiente palabra de Dios es peligrosa. Y es lo que Pablo está exhortándole aquí a Timoteo. Ni siquiera la abrace, ni siquiera la escuche, rehúsate a escuchar. Deséchala completamente. Y también nosotros, los creyentes, tenemos que desechar esas falsas enseñanzas de esos falsos maestros, de esos apóstatas de la fe, a esos mercaderes de la fe. Lo único que quieren ellos es tu dinero. Lo único que quieren es engañarte. Y considerando y siguiendo la enseñanza que hemos visto en estas semanas, simplemente esos son doctrinas de demonios. Y si estamos siguiendo, y si estás siguiendo esas doctrinas, por amor a tu alma, aléjate completamente de eso, inmediatamente. La Escritura, hermanos,
Ella es la única que puede traer vida eterna. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es lo que alimenta? ¿Qué es lo que da vida? ¿Qué es lo que transforma una simiente incorruptible a una simiente corruptible? La suficiente y única palabra de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces, mis hermanos, hemos visto el primer punto, que un buen ministro de Cristo debe de desechar las falsas enseñanzas. Y ahora vamos a enfocarnos en el segundo punto, que un buen ministro de Cristo debe de ejercitarse para la piedad. En contraste con lo que mencionó en la primera parte acerca de que el buen ministro de Cristo debe de desechar las fábulas profanas propias de viejas, ya que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con la piedad. Pablo exhorta a Timoteo en ejercitarse para la piedad y en primer lugar debe de mantener la disciplina constante en la vida de piedad. Versículo 7, la segunda parte. Más bien, disciplínate, más bien ejercítate a ti mismo para la piedad, dice Pablo. Un buen ministro de Cristo debe mantener la disciplina constante en la vida de piedad. Y es importante aclarar que no solamente un buen ministro de Cristo, sino un cristiano verdadero debe de mantener la disciplina constante en la vida de piedad. Luego de haberle aconsejado a Timoteo en cuanto a la doctrina, Pablo ahora se enfoca y continúa aconsejando a Timoteo como un buen ministro de Cristo debe de comportarse y lo que debe de hacer. Y esto es importante, y esto es la importancia de la piedad en su vida. Pero ahora lo hace tomando como analogía la de un atleta. Más bien disciplínate, más bien ejercítate a ti mismo para la piedad. Hermanos, es importante aclarar lo que Pablo no está diciendo en este texto. Pablo no está diciendo que el ejercicio físico sea malo, sino que está estableciendo prioridades. Pablo, con la autoridad apostólica que el Señor Jesucristo le concedió, le dice a su hijo en la fe, Timoteo, tu prioridad como buen ministro de Cristo es disciplinarte, ejercitarte a ti mismo para la vida de piedad. Y la palabra griega que usa aquí Pablo es gimnaso, donde proviene la palabra gimnasio. Y este es el lugar donde un atleta romano entrenaba. Literalmente Pablo le está diciendo a Timoteo, haz gimnasio, dedícate a ejercitarte, disciplínate. El entrenamiento, la disciplina atlética, es un buen ejemplo del esfuerzo, dedicación y entrega que un creyente debe de considerar en su vida de piedad. Y no solamente los pastores, pero sí principalmente ellos, de una manera más concentrada y con mucho más valor y esfuerzo, porque son quienes dirigen a Grey, deben de enfocarse a entrenar, a disciplinarse en la vida de piedad. Esto puede llegar a ser extenuante, hermanos, pero somos llamados a hacerlo. Pastores, debemos de esforzarnos con todas nuestras fuerzas, así como nos disciplinamos cuando queremos hacer ejercicios para bajar algunos kilitos de más. La disciplina espiritual es el sendero que conduce a una vida piadosa, dice el pastor MacArthur. Cuán importante, mis hermanos, es esto. Así como nos disciplinamos cuando queremos hacer ejercicios, la disciplina espiritual es el sendero que conduce a la vida piadosa.
nos va a costar, ciertamente. El ejercitarse, seguramente si usted lo ha hecho o ha intentado hacer, le va a costar mucho. Al principio puede causarle inclusive dolor y molestias, pero es necesario para ejercitar tu cuerpo. Lo propio, mis hermanos, para una vida piadosa, para un entrenamiento, una disciplina para la piedad, nos va a costar. Dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Corinto, capítulo 9, versículos 24 a 27, dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Dice Pablo, corran de tal modo que ganen. ¿Y cómo gana alguien que corre? Esforzándose. Pero para participar de una carrera, como lo vimos al principio, uno tiene que prepararse, tiene que ejercitarse, tiene que alimentarse apropiadamente, tiene que esforzarse para educar a su cuerpo y su cuerpo esté ejercitado y pueda obtener la resistencia necesaria para poder cubrir todos los kilómetros que necesita para la carrera. Y Pablo está diciendo aquí, ¿no saben los que corren en el estadio? Todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio. Es obvio, cuando se participa de una maratón, si bien es cierto hay primero, segundo y tercero, pero el premio mayor se lo lleva solamente uno, la medalla de oro se lleva solamente una sola persona. Pablo está diciendo que los creyentes deben de correr de tal modo que ganen. Estamos comprendiendo, hermanos, la responsabilidad que como creyentes tenemos delante del Señor, de esforzarnos para disciplinarnos a la piedad. Corran de tal modo que ganen, dice Pablo. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Es un sacrificio, probablemente se abstiene de comer ciertos alimentos que les gusta, pero que van a perjudicar su preparación. Probablemente se va a sacrificar de quizás hacer ciertas actividades o salir a ciertos lugares con el propósito de dedicarse a entrenar o a descansar temprano para poder tener un buen sueño y así pueda reponerse y su cuerpo pueda adaptarse a un estilo de vida distinto. Y todo el que compite en los juegos, dice el versículo 25, se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. En Atenas premiaban a los atletas a que llegaban en primer lugar y aún ahora, antes lo hacían con coronas. Ahora lo hacen con medallas, ¿no? Pero dice, pero nosotros, y ellos lo hacían para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué glorioso es eso, hermanos. Por tanto, yo de esta manera corro, dice Pablo, no como sin tener meta. De esta manera peleo, hay un esfuerzo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Estamos viendo acá que hay un esfuerzo de por medio, que la vida, el ejercitarnos para la piedad, que un buen ministro de Cristo debe de mantener la disciplina constante en la vida de piedad, va a causarle un esfuerzo, un sacrificio, pero dice las Escrituras que este sacrificio, por medio de eso vamos a recibir una corona incorruptible. Qué glorioso es eso, mis hermanos. Amados pastores y predicadores, quiero dirigirme a ustedes. Sabemos que para preparar un sermón son horas de estudio y oración. Es un ejercicio, es una disciplina que involucra mucho esfuerzo y dedicación. Pero nosotros lo hacemos porque somos llamados a esforzarnos y es lo que un buen ministro de Cristo debe de hacer. Sé que ustedes lo saben muy bien, que preparar un sermón no es de la noche a la mañana. No es que solamente en unas pocas horas ya está. Es esfuerzo y dedicación. Es largo tiempo de lectura y oración.
Seguramente también sus esposas lo deben de notar y saber esto. Un buen ministro de Cristo debe de ejercitarse para la piedad. Debe de mantener la disciplina, el ejercicio constante y perseverante en la vida de piedad. Pero Pablo continúa diciendo, ¿pero ejercitarnos para qué? Ejercitarse para la piedad. ¿Pero qué es piedad? Piedad no es solo el respeto reverente que uno debe de tener para Dios, sino la vida que es conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que dice el comentarista Samuel Pérez Millos en su comentario de esta carta que estamos estudiando. Dice, no es solo el respeto reverente que se debe a Dios, sino la vida que es conforme a la voluntad de Dios. Eso es la piedad. Dice, la espiritualidad cristiana no es tan solo creer en Dios, sino entregar la vida para su gloria como forma personal y un continuado culto de adoración. Para entender mejor, nos lleva a ver un pasaje de las Escrituras en Romanos 12:1 que dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Hermanos, nosotros para presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, estamos viendo que es un sacrificio. El vivir una vida de piedad es un constante sacrificio. Y es lo que Pablo está llamando, que un buen ministro de Cristo debe de disciplinarse, debe de mantener la disciplina constante en la vida de piedad. Y vuelvo y recalco, no solamente los ministros de Cristo, sino cada uno de los creyentes. Iglesia, escuche bien esto. Usted también es llamado o llamada a vivir, a disciplinarse para la piedad, vivir constantemente esforzándose, no solamente para vivir una vida que sea reverente a Dios, sino una vida que es conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que significa piedad. Ejercitarse para la piedad, esforzarse para vivir conforme a las Escrituras. Cada uno de los creyentes somos llamados por Dios a hacerlo. Somos llamados a vivir de una manera piadosa, aun cuando esto nos traiga problemas y persecución. Porque vivir conforme a las Escrituras, ciertamente vamos a tener oposición de parte del mundo. Y sabemos quién domina este mundo. El príncipe de este mundo, Satanás. Y por lo tanto, cuando vamos a procurar vivir una vida conforme a la piedad, una vida que persevere, que se ejercite, que se discipline para la piedad, nos va a traer problemas porque hay oposición, mis hermanos. Pero aún cuando haya oposición, cuando haya problemas o haya persecución, somos llamados a vivir de manera piadosa. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El mismo Señor Jesucristo dijo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. En ese sentido, el reino de los cielos es solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Son aquellos que estén dispuestos a morir por la causa. Pero aún así somos llamados por el Señor a vivir de una manera piadosa, una vida en obediencia al Señor, y aun si esto implica que nuestra vida misma corra peligro.
El mismo Señor Jesús menciona que padecer por su causa debe de ser para nosotros un causal de gozo y regocijo para nuestras vidas. Y lo dice cuando escribe, y lo encontramos registrado en Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y diga todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Versículo 12, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes está en los cielos, es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermanos, vivir una vida de piedad nos va a traer problemas. Definitivamente nos va a traer problemas, pero va a ser causal de gozo, porque la recompensa de nosotros es grande. Porque así padecieron los profetas, así fueron perseguidos los profetas que vinieron antes de ustedes, dijo el Señor Jesucristo. Todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Aquel que no está dispuesto a vivir y a morir por Cristo no es digno de su causa. No es digno de seguirle. Y es importante, si usted está escuchando esto en esta mañana, que si usted no está dispuesto a morir por la causa de Cristo, usted no es digno de ser llamado hijo de Dios. Usted ni yo somos dignos de ser seguidores y discípulos de Cristo si no estamos dispuestos a morir por su causa. Y en ese sentido, los falsos maestros estaban enseñando cosas que estaban completamente alejadas de la verdad. Por eso le dice Pablo a Timoteo, rehúsate, desecha esos mitos y esas falsas enseñanzas y genealogías y esas discusiones de viejas, ¿no? Deja todo eso. Ejercítate para la piedad. También es importante aclarar, y lo que dice Pablo aquí en el versículo 8, nos lleva a que el ejercitarse para la piedad es más importante que el ejercicio corporal. Versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Como parte de nuestra mayordomía, nosotros somos llamados a cuidar nuestro cuerpo físico y ciertamente debemos de hacerlo. Sin embargo, el considerar como prioridad y esforzarnos para ejercitarlo, dejando como segundo plano la disciplina para la piedad, esto no es absolutamente nada provechoso. El ejercicio físico es provechoso para esta vida, para la vida presente, pero la disciplina, el ejercicio, el ejercitarse para la piedad, para la vida piadosa, tiene implicancias eternas, hermanos, ya que no solo tiene promesas para esta vida, sino también para la venidera. Y lo dice Pablo cuando escribe a Tito, capítulo 1, versículo 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Hermanos, el ejercicio corporal es bueno, por supuesto que lo es. Pablo no está diciendo que no sea bueno. Es más, somos llamados por Dios como parte de nuestra mayordomía, cuidar nuestro cuerpo porque el cuerpo no nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Pero acá está dejando en claro que la prioridad no es el ejercicio físico, sino el ejercicio espiritual, la disciplina espiritual, el ejercitarse para la piedad. El ejercicio físico es bueno para esta vida nada más. Probablemente vas a poder vivir unos años más quizás, si te disciplinas, si te ejercitas, si comes saludable, etcétera, etcétera.
pero va a llegar un día que vas a morir. El ejercitarse para la piedad tiene implicancias presentes para esta vida e implicancias futuras. Y es donde Pablo llama a cada uno de los creyentes a que deben de procurar vivir no para esta vida, sino para la venidera. Y en ese sentido debe de procurar ejercitarse para la piedad, principalmente los pastores, pero no únicamente. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, 25, dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Qué glorioso es el Señor, mis hermanos. Esto es en contraste con los falsos maestros, que ellos solo se ocupaban de lo externo por medio del ascetismo, el pretender hacer cosas para agradar a Dios, como un culto al cuerpo, ¿no? Pero un verdadero creyente vive una vida de constante disciplina para la piedad. Y es a lo que Dios le agrada. Y encontramos esta verdad en el Antiguo Testamento también. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, dice, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Dios se agrada en la obediencia de sus hijos. Dios se agrada en alguien que se enfoca en disciplinarse para la piedad, en obediencia y sumisión a Él. Versículo 9 de lo que estamos viendo en 1 de Timoteo capítulo 4. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Eso ya lo vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 3 también. Esa palabra fiel y es esta y digna de ser aceptada por todos. Pablo vuelve a usar la misma frase que mencionó en 1.15, por ejemplo, que básicamente reafirma que el Evangelio de Cristo es la palabra de Dios y era lo que Pablo había enseñado y no lo que los falsos maestros enseñaban. Esta palabra fiel, la palabra de Dios, y digna de ser aceptada por todos, de ser escuchada por todos, es la que Timoteo debe de enseñar. Y finalmente, la vida de piedad es motivada por nuestro Salvador. Versículos 10 y 11. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Ciertamente guardamos la esperanza en la vida futura, por eso el creyente trabaja y se esfuerza. Y en ese ejercicio involucra un sacrificio, como lo hemos visto, un esfuerzo y una disciplina. Y esto es motivada por la obra de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Esa obra de disciplinarnos para la piedad es una motivación. La obra de Dios que hizo en Cristo Jesús es una motivación para nosotros, para ejercitarnos para la piedad. Hermanos, créanme, no por lo que yo digo, sino porque la Escritura lo dice, que cada sacrificio vale la pena, porque Cristo pagó la deuda impagable que teníamos con Dios. Amados pastores, cada sacrificio, cada desvelada de repente o trasnochada por estudiar las Escrituras, para predicarla fielmente a la iglesia del Señor, vale la pena. Cada esfuerzo que uno hace para disciplinarse para la piedad tiene implicancias eternas y tiene una recompensa de parte del Señor. Y tenemos beneficios, no solamente en la vida venidera, sino en la presente también.
Dice Hebreos capítulo 11 versículo 26, considero como mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa, refiriéndose a Moisés. En este capítulo 11, hablando de la fe y de los héroes de la fe, dice que Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Dice el autor de Hebreos, ¿no? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y nosotros tenemos que caminar puesta la mirada en la recompensa, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cómo la obra de Cristo, la obra de Dios en Cristo a nuestro favor, es una motivación para vivir para la piedad. Lo encontramos también en este pasaje glorioso en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La obra de Cristo es una motivación para nosotros los creyentes para perseverar en la piedad. Porque Cristo pagó. Porque nuestra esperanza está puesta en Él. El apóstol Pedro bien lo dice en el capítulo 1, versículo 21 de su carta. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio la gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Pablo nos está llevando a ver que por esa razón nosotros trabajamos y nos esforzamos, siguiendo el ejemplo del atleta, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Es importante aclarar, hermanos, que no se refiere aquí Pablo al universalismo, sino que siguiendo lo que dice en el versículo 10, que esto es un complemento nada más. Aún así es necesario aclarar que las Escrituras enseñan que no todos los hombres serán salvos y que pasarán toda la eternidad en el infierno. Lo dice Pablo cuando escribe su carta a los Romanos capítulo 5 versículos 18 al 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hablé de personas, de muchos, no dice de todos. Dice, por la desobediencia de un hombre, muchos serán constituidos pecadores. Y por la obediencia de uno, Cristo, muchos serán constituidos justos. Es una verdad que encontramos en las Escrituras. Y por cuestión de que el tema central en esta sección y en estos pasajes que estamos viendo en esta semana, me limitaré solamente a decir que Pablo se está refiriendo aquí, que Dios en su gracia común, todos los hombres son beneficiarios de la obra de Cristo en un sentido temporal. Por eso es que está diciendo aquí, por medio que es el Salvador de todos los hombres. En la gracia común, el Dios Padre
la obra de redención de Cristo, todos los hombres somos los beneficiarios en un sentido temporal, ya que el sol sale para todos en este mundo y todos son beneficiados con la creación de Dios y sus bondades. En ese sentido, en la gracia común, todos son beneficiarios. Asimismo, son beneficiarios de que el Señor refrene el pecado, que extiende el juicio final para que más personas procedan al arrepentimiento. También son beneficiarios en el sentido de que Dios ha dado al Estado el poder de la espada para impartir justicia a la misma. Es en ese sentido que Dios es el salvador de todos los hombres, y es lo que está diciendo aquí Pablo, refiriéndose a un sentido temporal. Sin embargo, ha dado su gracia especial a los creyentes al libertarlos de la esclavitud del pecado, y que murió Cristo como un sustituto de los creyentes en la cruz del Calvario, en un sentido eterno. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Romanos 6:23 encontramos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese sentido se refiere que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y no vamos a hablar más en esta parte en relación a cuestiones de soteriología, porque el pasaje, el tema principal de esta sección de versículos no se enfoca en eso, sino se está enfocando en el ejercicio de la piedad. Pero en líneas generales es lo que está mencionando Pablo aquí en este pasaje. Finalmente, hermanos, las verdades enseñadas por Pablo, dice: Timoteo debe mandar y enseñar en lo que todo ministro del Evangelio debe de hacer. Y no solamente los ministros, sino todo creyente. Y en este pasaje, el versículo 11. Para los creyentes, somos llamados a ejercitarnos en la piedad. Somos llamados a desechar falsas enseñanzas. Somos llamados a esforzarnos, a ejercitarnos y disciplinarnos en poder agradar a Dios. Va a causar un esfuerzo en nosotros. Vamos a padecer probablemente, y va a ser así. Sin embargo, esto tiene implicancias eternas. Para los no creyentes, es claro que Pablo está mencionando aquí también que tú eres beneficiario de la obra de Cristo, sí, en un sentido temporal, por la gracia común de Dios. Sin embargo, si no has creído en Cristo, hoy puede ser el día de salvación para ti. Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Si tú por medio de este mensaje estás percibiendo esa convicción de pecado, ven a Cristo. Hazlo hoy. Rinde tu vida a Él. Ríndete al señorío de Cristo. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están separados, están alejados de la comunión y la gloria de Dios. Pero somos acercados, restaurados por la obra de Cristo. Reconoce tu necesidad de Él hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de esa mañana, que bendice nuestra vida, que nos exhorta, que nos conmueve y nos alienta a seguir perseverando en la fe. Ayúdanos, Señor, a que cada día más perseveremos en nuestra fe
y de una manera especial, como hemos aprendido hoy, nos guíes y nos des fortaleza para disciplinarnos en la piedad. Alabamos tu nombre, Señor, por esto, por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y por medio de su sacrificio hoy tenemos comunión contigo. Gracias, Padre, por ello. Oramos por aquellos que han escuchado este mensaje y no te conocen. Tenga bien, Señor, no los dejes tranquilos con este mensaje. Oramos para que caiga en buena tierra y dé fruto a 100 por 1. Te entregamos a ti todo esto, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas y reciba abrazos virtuales de nuestra parte. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga.